Hola a todos, bienvenidos a este video en donde voy a estar hablando un poquito sobre tres temas en específico. Bueno, vamos a empezar con el primero. El video se llama ¿Cómo no ser otro? Y es como un juego de palabras en sí para hablar sobre cómo ser más tú sin representación externa o sin esta parte, por ejemplo, cuando contratamos un abogado que nos represente o lo que es conocido como actuar por proxy, por sustitución. Entonces, todo esto inicia con una idea de Jordan Peterson que se me hizo muy interesante. Él estaba hablando de la pregunta, el poder de una buena pregunta, que puede ser cuando nos hacemos, yo diría más específicamente, una pregunta del cómo, el how en inglés, cómo puedo hacer tal cosa. Entonces, he hablado mucho de esto con el proceso de incubación, que es cuando quieres aprender a hacer algo, es decir, ¿cómo lo puedes hacer? Te haces la pregunta, quiero hacer esto, ¿cómo lo hago? Y entonces las respuestas empiezan a llegar a ti, o por lo menos los medios a través de los cuales vas a obtener las respuestas empiezan a llegar a ti. Es muy interesante lo que dice con respecto a la pregunta en inglés, que es question. Y si ustedes han visto Jordan Peterson, él habla mucho de el poder de una buena historia, de la narrativa. Por ejemplo, últimamente se ha metido mucho en este rollo de la Biblia, de las historias de la Biblia, y habla mucho de como el significado y los conceptos que están vivos en historias muy viejas como la Biblia, incluso como esto de los arquetipos de Carl Jung. Yo sumaría ahí también a Shakespeare y a muchos diferentes autores o historias a lo largo de la historia que han sobrevivido. Estas historias por eso sobreviven, porque tienen un no sé qué, algo que nos hace interesarnos mucho en esas historias. Son memorables, por eso incluso se puede decir que a pesar, o más bien a pesar del tiempo, han sobrevivido. No solamente porque se quieren mantener intactas o se quieren seguir pasando de generación a generación, sino porque es algo que es fácil de hacer porque son tan memorables. Entonces, aquí con la pregunta, que es en inglés question, llega a decir Jordan Peterson, yo no sé cómo no lo pude ver antes, porque él luego analiza las palabras, por ejemplo, la de understand, y dice que es entender y cómo te paras debajo de algo, algo así, que pues en este caso en otros idiomas sería diferente porque es como entender, es muy diferente, o comprender. Sin embargo, question en inglés es diferente al español porque es pregunta y no se puede hacer no se puede sacar esta conclusión. En inglés sí, porque es question, tiene la palabra quest, y la palabra quest significa viaje, significa emprender como una aventura, que es justamente como Jordan Peterson dice. De hecho, él dice que cuando da conferencias inicia, o sea, él antes de salir al escenario se hace una pregunta que está tratando de contestar en esa conferencia. Y es porque él ve la pregunta o el viaje hacia la respuesta después de la pregunta como un viaje, como una aventura, ¿no? Mental, conceptual, semántica o intelectual. Entonces, esto me parece muy interesante, la quest como aventura, question, es decir, la pregunta como aventura, ¿no? ¿Cómo puedo? Entonces, en este caso, si yo me hago la pregunta, ¿cómo puedo ser diferente? Soy así y quiero ser de otra forma, ¿no? Quiero llevar o ejecutar un cambio en mi vida. En primer lugar, explica que debe de haber una dirección alterna a la que estás llevando. Entonces, si tú vas por este camino, debes de pensar que hay otro camino, porque si no, no vas a poder cambiar, no vas a poder dirigirte o conducirte hacia otro lado, vas a estar estancado en el camino o en la vida que estás. Esto no quiere decir que esté mal. Si estás cómodo o si crees que tu vida es funcional, eres feliz y estás bien, saludable y todo en ese camino,
entonces continúa, pero si no lo estás o hay áreas de tu vida en las que no estás satisfecho, entonces tienes que pensar en alternativas, ¿no? Entonces este es, por así decirlo, inicia el cambio con un cierto optimismo, pensando que hay una alternativa, que podemos cambiar, que hay otra dirección en la cual nos podemos dirigir, o a la cual dirigirme, o sea, para el cambio. Por ejemplo, en este caso yo me voy a poner de ejemplo en el sentido de que yo he sido como un maestro de inglés por muchos años y ahorita estoy llevando a cabo otro cambio que es más para dar materias de educación. También me he sentido como un poco más tranquilo, más relajado. Diría que estoy alterado por la sociabilidad, no alterado en el sentido de como energía elevada, sino alterado en el sentido de ser impactado o influido por la sociabilidad, que es una cosa muy clave, y aquí voy a entrar un poco a este tema de la socialización, de la sociabilidad, del ermitaño o en contra del ermitaño y el solitario, que puede llegar a truncarse. Estaba leyendo 48 leyes de poder de Robert Greene y en ese texto habla de cómo había una obra que alguien estaba haciendo y se aisló por mucho tiempo pintando su obra y creo que muere la persona antes de completar su obra, pero las dimensiones, todo estaba como muy feo porque no tenía esta retroalimentación de las demás personas que le podían decir, oye, eso como que no está quedando bien, eso lo puedes cambiar o así, de nuevo las nuevas direcciones, que incluso podemos decir, te las personas, porque nosotros no podemos abarcar todo, no podemos pensar en todo, entonces forzosamente necesitamos de esa sociabilidad. El problema con la sociabilidad es que te cambia y yo no diría bueno, si lo haces en exceso, si convives con muchas personas todo el tiempo y eres muy codependiente, eventualmente yo creo que te vuelves en un NPC, en un NPC o en una copia, en uno más del montón, pero tienes que, yo creo, hacerlo de forma selectiva para que entre la retroalimentación que necesitas para poder entonces hacer los cambios que tal vez son feos en tu persona o en tus ideas, porque entonces podemos decir, oh, es el genio incomprendido que sus ideas nadie las entiende, pero es porque no las ha expuesto a la crítica, a la retroalimentación. ¿No? Entonces, yo creo que por lo mismo, antes yo estaba como más acelerado en mi vida, yo creo, iba más rápido, pero también por eso creo que sufrían mis ideas, como que por eso creo que ahorita la sociabilidad, exponerme a diferentes críticas y a diferentes ideas, me ha ayudado por lo mismo a ser más así, más tranquilo. Entonces, ese es como un ejemplo, de esto que estoy hablando. Ahora, la otra idea con respecto a la sociabilidad que me gustaría tocar aquí el tema es que si no experimentas la sociabilidad, es decir, que si te vuelves muy ermitaño, muy solitario, eventualmente vas a caer como en la depresión, ¿no? Y en estas ideas de, por ejemplo, querer quitarte la vida o así, porque es muy interesante cómo el suicidio, por ejemplo, normalmente va acompañado de esta idea, o sea, de estar solo, de haber perdido todo contacto humano, por así decirlo. O sea, muchas veces escuchamos a personas que quieren hacer esto, decir, es que no tengo a nadie, nadie me quiere, nadie me ama, nadie me escucha, cosas así, ¿no? Entonces, de nuevo, recaemos en la importancia de la sociabilidad. Esta frase de somos seres sociales siempre me ha parecido un poco rara, no me gusta, pero porque no estoy muy de acuerdo de que seamos seres sociales, más bien nos beneficia muchísimo ser seres sociales y elegimos ser seres sociales porque hay muchos seres que no son sociales y por eso sufren. Pero la sociabilidad no es que seamos seres sociales, es que más bien necesitamos la sociabilidad. El decir, no sé, me suena raro, tal vez la idea ahorita no está muy bien formada, pero decir somos seres sociales como que, no sé, pienso que nos hace parecer como animales
o como que ya nos entendemos. Y yo no creo que nos entendemos. Hay muchos misterios todavía del ser humano y de la sociedad. Pero lo que sí sé es que la sociabilidad tiene muchos beneficios. Y estar solo te lleva al detrimento a estar mal, por así decirlo. Entonces, quería tocar este tema porque aquí también algo que es importante es resaltar la idea, o más bien hablar de la idea, si yo lo que hago, lo hago yo o lo vivo por proxy. De nuevo, esta idea que estaba mencionando al inicio, lo vivo por substitución, lo vivo a través del otro, lo vivo a través de una historia. Que aquí, de nuevo, con la idea del poder de una historia de Jordan Peterson, es una forma bueno, no de no hacerte responsable, sino es una forma de que tú no estás haciendo esos cambios que te van a beneficiar a ti, que te van a satisfacer a ti en última instancia, sino los estás viviendo a través de otra historia. Pero bueno, esa es una desventaja, pero hay una ventaja ahí también que ahorita la voy a hablar. Solamente quiero que quede bien claro esta idea del proxy, por proxy, porque creo que no es una palabra muy común. Por proxy es el medio alternativo como representante, o sea, el abogado. En este caso no estoy hablando como del medio alternativo como opción de cambio, sino más bien de que puedes tener un medio alternativo como cambio, pero si tú no lo haces, o sea, si tú no emprendes el viaje y más bien mandas a otra persona como un representante, como un abogado, o en este caso más claramente ejemplificado en historias, lo vives a través de una historia, o sea, ves una película de alguien que hace algo o lleva a cabo un cambio que tú quieres hacer, pero como que te satisfaces con verlo en la película o en la historia y no vivirlo tú, no llevarlo a cabo tú. Entonces, esa es más que nada ahí. Y creo que el abogado es la analogía perfecta porque pues nosotros no tenemos, por ejemplo, la facultad o el poder para ejecutar o para realizar ciertas acciones legales, pero un abogado sí, por eso lo contratamos y es nuestro representante, ¿no? Y en esos casos pues sí es necesario, ¿no? Pero cuando no es necesario, o más bien cuando tú tienes que hacer las cosas, ahí es donde yo digo, o sea, te estás desblindando de esa responsabilidad, por así decirlo, incluso de esa satisfacción de tú llevar a cabo tu propia evolución, tus propios cambios, ¿no? Entonces, la segunda idea, ya que contextualicé, es algo que estaba leyendo en el libro de La Rueda de Hermann Hesse, en donde se regresa un chico del seminario en donde estaba estudiando, porque tiene un nervous breakdown, tiene un eh, se vuelve así, por decirlo, como mal, loco, y regresa a su casa. Entonces está recordando como las historias de fantasmas de su vecindad, y en una parte llega a decir esto, dice, donde podía ocurrir un horror nunca sufrido. Y me pareció perfecto a esto que estoy hablando, o sea, porque tú puedes hablar de cosas que han pasado o les han pasado a otras personas, entonces tú puedes hablar de ese horror sin que tú lo hayas sufrido, ¿no? Y entonces es de nuevo esta parte de por proxy, o sea, de no ser yo, ¿no? Sino de vivirlo a través de otras personas. Por eso el título del video, cómo no ser otro. Eh, o más bien es para que no seas otro, sino seas tú, ¿no? Entonces, aquí quiero resaltar, por ejemplo, esto del horror, que yo creo que es un tema muy, que le interesa a mucha gente, especialmente, por ejemplo, el true crime o historias de terror, de fantasmas. Yo creo que puedes tener un cuarto lleno de gente distraída, pero en cuanto tú dices, oh, les voy a contar una historia de terror, ¡pum! O sea, todos te van a poner atención porque van a querer saber qué pasó, ¿no? O sea, es historias de terror, de horror, de miedo o historias en general también. Esto de nuevo va a la historia o al poder de la historia que mencionaba de Jordan Peterson. También quiero hablar un poquito de los nazis. Creo que los nazis o todo lo que tuvo que ver con la Segunda Guerra Mundial también son historias que hoy en día se cuentan. Literalmente es parte de la historia.
de los sucesos del pasado, y son historias que se cuentan, ¿no? Como la historia de Dunkirk, como la historia de Hitler, como la historia de los nazis, como la historia del involucramiento de Estados Unidos, Inglaterra, de la bomba atómica, todas estas cosas de Japón. Este, entonces, ahí también como que, o sea, tiene un lado bueno que es obtener información y conocimiento, pero también yo creo que tiene este otro lado que inspira, ¿no? Que puedes llegar a decir, mira qué tan valiente fue Winston Churchill, ¿no? Cómo se enfrentó a Alemania, a nazi o a los nazis o así, ¿no? Este, pero de nuevo, o sea, si tú lo ves como una película, pero no llevas a cabo ese cambio en tu vida, pues simplemente lo estás viviendo por proxy, ¿no? Como por representación. Oh, ya lo vi, ya sentí incluso, porque vi la película, cómo se siente, y pues ya, yo puedo seguir con mi vida normal, ¿no? Y no efectuó ningún cambio. Entonces está ahí la situación. Otra cosa que me pareció interesante de un caso, y ahorita voy a hablar de los casos para concluir el video, es esta parte por ejemplo, una persona que estaba con otra persona que no la quería, y entonces lo que hace esta persona es, pues eventualmente se aleja, pero esta persona es como muy dañada, se aleja emocionalmente, ¿no? Le cuesta, ve a esta persona que quiso en un momento, pero ya no le hace caso y así, ¿no? Como que tiene ahí varios temas con relaciones, ¿no? Así, perdón. Y entonces, muy interesantemente, termina enredada esta persona con una pareja, pero no en el sentido como de ser el mal tercio o estar ahí engañando a una persona engañando a otra o así, sino hay una problemática que esta otra pareja tiene, y entonces esta persona se mete como tratando de ayudar, pero pues obviamente esta otra pareja es muy problemática, es así como on and off, están juntos, se separan, están juntos, se separan, pelean, una relación muy tóxica, y entonces esta persona se ve arrastrada a la relación y termina teniendo problemas de relación como los tenía antes, pero ahora con una pareja que ni siquiera es, o sea, literalmente dos personas que no son pareja de ella. Entonces, eso se me hace interesante porque es como otro ejemplo de vivir por proxy, vivir por representación. Y en este caso estaríamos hablando psicológicamente de alguien tal vez que le gusta o no le gusta, pero que se encuentra en estas situaciones, ya no tan directo como el caso pasado que vivió, o el evento pasado con la otra persona que no le hace caso, pero ahora de forma indirecta, ¿no? O sea, sigue como teniendo estos problemas de relación, aunque ya no son de ella, estrictamente hablando. Entonces, en este caso se vive por proxy o por sustitución, de nuevo. Ok, ahora me gustaría aquí decir que las historias sí tienen algo de bueno, por ejemplo, inspiran en este caso. Las historias también, y es algo que he estado como tratando de implementar, te ayudan a entender mejor las cosas. Tú puedes tener, como estaba viendo a una maestra que estaba dando una clase en YouTube usando la metodología de caso o un estudio de caso, es decir, se presenta un caso o se deja a los estudiantes leer un caso, ellos lo leen y en clase se discute el caso, pero van surgiendo conceptos a través de la historia o el caso, que en este caso yo diría debería de ser un caso real. Creo que es mejor cuando son casos reales, y para eso pues yo creo que podemos usar ChatGPT, ¿no? Podemos decirle, a ver, tengo estos conceptos, búscame un caso en donde estos conceptos se resalten, y entonces eso yo creo que lo vuelve más memorable, como las historias que decía, como Jordan Peterson dice de la Biblia y así. Entonces ya no es el concepto aislado, o sea, la asimilación o la acomodación de Piaget, el esquema de Piaget, o sea, ya es ahora entenderlo, porque en la película intensamente están las islas, por ejemplo, en la mente de Riley, y esas islas son esquemas, ¿no? Son representaciones
todo un conjunto o toda una categoría de cosas similares entre sí, como la familia, las amistades, mi hobby y así, ¿no? O sea, esos son esquemas. O sea, si yo digo, piensa en tu familia, se te viene a la mente un esquema, ¿no? Entonces, creo que eso lo vuelve más memorable que decirte, oh, un esquema es una representación y nada más darte la definición, ¿no? Entonces, ahí es eso, te ayudan a entender e incluso a recordar mejor las cosas. Este, y en este caso estaríamos hablando de la oso poderosa e innovadora para mí, metodología de casos, que es algo que quiero implementar en clases futuras, la metodología de casos, porque pues te brinda la información que necesitas conceptual y también te brinda, bueno, incluso podría decir explícita y luego te brinda información implícita, semántica o de significado, como más emocional, que ni siquiera puedes como explicar, pero que ahí va a estar, que es lo que lo hace memorable. Te brinda conocimiento ejemplificado. O sea, yo puedo entonces hablarle a otra persona de los esquemas usando el ejemplo de la película, ¿no? Y va a decir la persona, ah, ya entiendo, ok, entiendo cómo funciona eso en la mente, porque creo que esas películas están hechas muy buenas, las de Intensamente la uno y la 2. Bueno, y ese es el segundo punto. El tercer y último punto que me gustaría tocar porque estábamos viendo justamente la semana pasada el tema de derechos humanos. Eh, Esta parte, quiero hablar de esta parte en donde, por ejemplo, bueno, lo voy a ejemplificar con el derecho que tengo aquí. Sabemos que el derecho de la libertad de expresión es algo que pues todos tenemos, ¿no? Todos tenemos el derecho a expresarnos libremente sin ser castigados por lo que decimos o sin ser violentados o atacados por lo que estamos diciendo o expresando, ¿no? Pero entonces, es tan interesante esta parte, por ejemplo, el derecho a la vida, cómo hay, cómo el exceso de ese derecho puede llegar a ser malo, ¿no? Entonces, en este caso les voy a poner un ejemplo muy extremo, que es el caso de Charles Manson o la familia Manson, en donde se me hace tan interesante cómo Charles Manson, se supone que él nunca mató a nadie, pero él tenía un grupo de chicas que manipuló mentalmente o psicológica o emocionalmente para que esas chicas mataran a celebridades en California en los 60s o 70s o algo así, ¿no? Entonces creo que hasta hay una película de Once Upon a Time in Hollywood con Brad Pitt, en donde ahí sale como la familia Manson. Y entonces a Manson lo terminan encerrando de por vida en la cárcel. Y creo que las chicas también las encerraron, pero no sé ahí como que hubo. Y entonces podemos abogar este derecho nada más para jugar el diablo o el abogado del diablo y decir, Manson tenía libertad de expresión. Él podía decir lo que quisiera sin ser atacado, sin ser ofendido, sin ser castigado, sin ser callado o silenciado. Sin embargo, aquí lo interesante es que estos derechos tienen límites y entonces ahí es donde entra esa otra parte de decir, por ejemplo, tú puedes decir lo que quieras, excepto, por ejemplo, incitar a otro a matar o incitar a otro a atacar a otra persona, o incitar al odio o al racismo. O sea, hay límites dentro de esos derechos. Entonces yo lo que pienso ahí que es muy interesante es como, por ejemplo, en el de la vida, está interesante ver, entonces, si todos tenemos derecho a la vida, ¿por qué existe el aborto, por ejemplo, o la pena de muerte? ¿No? Que ahí ya es entrar en temas bien calientes, o sea, bien controversiales. Entonces, quería tocar ese tema porque se me hace como muy interesante. Y aquí la respuesta que le puedo dar a esto es esa. O sea, hay límites que los derechos tienen. Es decir, hay delineamientos o lugares a los que no podemos traspasar
o volando la bandera de ese derecho. O sea, no podemos hablar de odio a un cierto grupo volando o ondeando la bandera del derecho de libertad de expresión, ¿no? Eh, entonces, supongo que con lo de la vida es un poco diferente porque podríamos decir, yo no voy a abogar por la libertad de vida o por el derecho de vida, hablando de, por ejemplo, el aborto o la pena de muerte, ¿no? Ese más bien sería un contraargumento, como diciendo, pues si dices que hay derecho a la vida, ¿por qué existe el aborto o por qué existe la pena de muerte? ¿No? Pero sí hay otros ejemplos que podemos buscar, o si no le podemos preguntar a ChatGPT que nos dé ejemplos de esta cuestión en donde un exceso de... Y normalmente el exceso de un derecho se representa en el ataque a otros, ¿no? O sea, cuando se violen, cuando se empieza a atacar el derecho de los demás, ¿no? Porque entonces yo puedo decir, yo puedo hablar de un grupo, yo puedo hablar odiosamente o incitar a atacar a otro grupo, ¿no? Porque es mi derecho de expresión, pero entonces cuando yo hago eso, yo ya no estoy respetando el derecho, por ejemplo, de elegir la religión de otra persona, en caso de que sea un grupo religioso. Yo ya no estoy respetando el derecho de ese grupo o de esas personas, su derecho que tienen a elegir, a ser libres, ¿no? O incluso el derecho a la no discriminación, ¿sí? Entonces ahí en cuanto yo sé que me excedo con un derecho cuando agrede a los derechos de los demás, ¿no? En este caso, por ejemplo, uno de ellos es el derecho a la no discriminación y a la igualdad, ¿no? Que son, creo que 30, 48, creo que 30 de los derechos humanos universales de la ONU. Entonces, bueno, eso es lo que quería hablar por el día de hoy. Creo que lo de Charles Manson, libertad de expresión, solamente fue así como un footnote, como dicen, una nota de pie al final, porque no tiene nada que ver como cómo no ser otro, o al menos que sí. No sé, díganme en los comentarios porque luego trato de conectar cosas, aunque sé que todo tal vez sí tiene una conexión. Bueno, eso es todo para el video del día de hoy y nos vemos en la próxima, ¿ok? Bye.